La generación del BUP, con el BUP ya, no en el año 70, sino solamente el 54%. Y de ellos solamente terminaban el bachillerato un 30%. No se hablaba de fracaso escolar. ¿Dónde estaban los demás? El 46% ni siquiera llegaba al instituto, pero no se hablaba de fracaso escolar. Por lo tanto, mucho ojito cuando decimos que aquellos tiempos pasados fueron mejor, porque ojalá y no los volvamos a ver. También, Toil, te quiero preguntar, que antes lo hemos dejado un poco descolgado, el tema del aumento de las tasas universitarias, ¿no? Que nos hemos dedicado y nos hemos orientado al tema de la educación obligatoria, pero bueno, también la situación que están viviendo ahora mismo estudiantes con el hecho de que no pueden continuar sus cursos universitarios porque les han subido un 50% las tasas universitarias. Tú estarás mucho más familiarizado, ¿no? Con el tema, ¿no? Sí, Estando en el sindicato. La verdad es que lo que decíamos antes es que es un ataque completo a la escuela pública, ¿no? No se pueden ver por separado los recortes a la educación pública, la contrarreforma educativa y todos los ataques en todos los tramos, desde la educación infantil hasta la universitaria. Y en la universitaria es salvaje. De un curso para otro se te exige que tengas el 50% más de dinero para poder seguir estudiando, ¿no? ¿Qué trabajador ha recibido alguna vez en su vida una nómina al año siguiente que suponga un incremento del 50% respecto a lo que tenía el año anterior, ¿no? Pero vamos más allá. En este contexto de crisis económica, ¿qué trabajador no está temblando por perder su puesto de trabajo y se encuentra con que si quiere que su hijo siga estudiando en la universidad, muchas veces en segundo, en tercero o en cuarto, tenga que hacer frente a esta verdadera salvajada económica? Que el problema no es solamente el incremento del 50%, sino la penalización y las multas a estudiantes que no saquen todas las asignaturas en la primera opción, ¿no? Porque se puede multiplicar hasta más de por el 200 o el 300% el precio de la matrícula universitaria. Es la exclusión económica del estudio de la educación superior. Y evidentemente, como decía Lali, el Partido Popular, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere volver a esa educación segregadora, selectiva, y en el que solamente unos pocos puedan acceder a unas cotas ya no de educación superior, como se podía entender que trataba de decir antes, ¿no? El Partido Popular, hablando de la formación profesional básica, esa formación profesional básica que te sale del sistema educativo con un título inferior al de cuarto de la ESO, es decir, como si hubieras abandonado la escuela con 15 años, dice, textualmente decía en el borrador de anteproyecto que se les coló, que esta FP básica tenía que ir destinada a todos los alumnos con dificultades de adaptación o situación socioeconómica desfavorable. Es decir, aquella familia en paro, aquella familia que dependa de los 400 euros, o aquella familia trabajadora que no pueda llegar bien a fin de mes por hacer frente a los pagos de hipotecas, de viviendas, de coches y demás, y del día a día, o de poder ir al supermercado a fin de mes, su hijo ya saben dónde tiene que ir. Ni siquiera se trata de reproducir la escala social que hay actualmente, sino que puede haber familias que hayan podido, pues prosperar en los últimos 25 o 30 años respecto a lo que fueron sus antepasados, que ahora no es que se vayan a mantener estancados, sino que van a volver a lo que fueron antes. Es decir, dar un paso atrás en el salto a la historia. Y ya para finalizar, evidentemente, los jóvenes, hijos de trabajadores, no vamos a permanecer impasibles, y por eso desde el Sindicato de Estudiantes hemos convocado para los días 16, 17 y 18 de octubre una jornada de huelga estatal en institutos públicos de todo el país, evidentemente, de 72 horas para frenar esta auténtica barbaridad que lo único que busca es volver a una escuela que sea de calidad para aquel que tenga dinero y una escuela subsidiaria y accesoria para el resto de familias trabajadoras. Agustín. Que nosotros defendemos una escuela donde se aprenda y se enseñe deleitando, y no una escuela donde la letra con sangre entra, que es un poco lo que plantea esta ley. Por las reválidas, por los exámenes externos, por los rankings que se quieren hacer con los centros, en fin, es algo que nos parece disparatado. Y porque quiere empobrecer mucho el currículo. Aquí quieren hacer, como decía Berlusconi, las 3 síes: inglés, impresa e internet. Y que el resto del currículo pues, se venga un poco abajo, excepto para aquellos sectores y colectivos que están destinados a ser dirigentes, pero para la mayoría de la población escolar que vayan a ser mano de obra barata. Nosotros como Marea Verde vamos a seguir en la pelea. El año pasado hicimos 12 huelgas, decenas de manifestaciones. Ha habido una encuesta importante que decía que el prestigio social del profesorado llegaba al 88%, y yo le escuché a un padre de mi instituto que decía: estoy satisfecho y tranquilo. Estoy tranquilo de tener profesores que se movilizan por la calidad de la educación de mi hijo. Y cuando les pedíamos no el apoyo, sino que vinieran con nosotros. Creo que tiene que ser toda la comunidad educativa la que siga librando esta pelea por una escuela de calidad y lanzar un mensaje de tranquilidad. Si se empeña el señor Wert, este ministro tan calamitoso que nos ha tocado en suerte, en llevar adelante la reforma, estoy convencido que no va a durar nada. El PP se va a ir por el sumidero con la crisis y con la mala gestión, con la incompetencia y con los incumplimientos electorales, y tendrán que formarse en el futuro mayorías de progreso que pongan a la educación en el lugar que se merece para el futuro de este país y de las próximas generaciones.
Muchas gracias. Y bueno, para terminar, Mario. Bueno, nosotros como PSOE tendré que decir que vamos a apoyar todas las movilizaciones, tanto de estudiantes, porque coincidimos totalmente que este modelo segregador, excluyente de la educación, no es viable, es antidemocrático. No solo por cuestiones económicas que no es viable, sino que es profundamente antidemocrático y atenta contra algo básico, que es contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, nosotros, desde luego que estaremos a favor de todas esas manifestaciones respecto a la ley de Wert. Y que, ¿cómo entendemos esto? Porque cuando estamos hablando de Wert, Wert no es un sujeto agente, es decir, diferenciado de lo que está haciendo el PP. No. Es decir, él tiene un criterio que es básico, que es decir, responsabilizar, lo ha dicho Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, de tanto sea la sanidad, como sea de la educación, como sea del empleo, a la propia persona. Es decir, que si tú no tienes trabajo, es tu responsabilidad. Que si tú no tienes atención médica, es tu responsabilidad. Y que si tú no tienes una educación suficiente, es tu responsabilidad. Es la personalización del fracaso. Y nosotros, por supuesto, que no vamos a estar ahí, porque creemos que esos elementos básicos, que son elementos que constituyen un estado de bienestar, no pueden ser personalizados, responsabilizados en un individuo, sino que tiene que tener una articulación específica por parte de las instituciones públicas. Las instituciones públicas tienen algo que decir en esto, porque no es todo responsabilidad del individuo de quedarse sin trabajo, de estar enfermo, de quedarte en el paro o de tener un fracaso escolar en el cual tú te vives diciendo, pero bueno, pero vamos a ver, ¿soy todo responsable de todo lo que me pasa a mí? No, no. Hay algo que la sociedad, en tanto que comunidad, tiene que aportar, me tiene que apoyar. Y el problema es que la derecha, aquí está la clave, la derecha deja en manos de los ciudadanos su propia seguridad, como si las instituciones públicas, respecto a la propia seguridad, no tuvieran nada que ver. Este es el problema. Sí que os voy a pedir a Lali y a Ramón que hagáis una conclusión, ¿no? Porque os habéis centrado vosotros sobre todo en el tema de la subvención de los colegios sexistas en el vídeo, hacer un resumen también de una conclusión del debate de hoy. Yo brevemente lo que sí que me importaría insistir es en una cosa, y es que en nuestro modelo educativo en los últimos años, la última década, es verdad que España mejoró educativamente mucho desde los 70 hasta el año 97-98, pero a partir de ahí ha habido un estancamiento y un retroceso en todos los sectores sociales. O sea, esto es muy importante insistir. Ha habido menos movilidad social, o sea, menos movilidad de la gente que tenía menos recursos hacia arriba, pero la gente que tiene recursos también ha tenido malos resultados educativos comparado con los de otros países. Y por tanto nuestro modelo educativo ha fracasado, está fracasando, y hay que modificarlo, corregirlo, para que tengan mejores resultados todos y para que haya movilidad social real, para que tu lugar en la sociedad no dependa de cuál sea la renta de tus padres, sino dependa de lo que tú seas capaz de hacer. Y nosotros creemos que esta ley no va por ese camino y por eso seguramente, vamos a ver luego en el Congreso cómo está, nosotros no lo vamos a apoyar. Pero, insisto, hay que ir a ver también por qué ha fracasado nuestro modelo educativo. Creemos que es muy importante eso. Bueno, pues bueno, yo coincido con lo que se ha planteado aquí. Es una ley inaceptable desde todo punto de vista, desde el punto de vista social y desde el punto de vista democrático. Es una ley selectiva, segregadora, que pone el foco sobre una élite a la que sí le van a llegar todos los recursos. Lo tenemos aquí en la Comunidad de Madrid con los bachilleratos de excelencia. Excelencia para unos muy pocos, y para los demás la escuela de los pobres, de los que no van a llegar a ningún sitio. Nosotros de Izquierda Unida hemos pedido la retirada de esa ley. Nos vamos a poner con todas nuestras fuerzas, tanto en las instituciones como en la calle. Es el momento de que la ciudadanía tome conciencia de lo que significa la educación para sus hijos. Todo es muy importante, la sanidad lo es, pero desde luego la educación es quizás el instrumento más poderoso, o el único instrumento, mejor dicho, que tenemos la clase trabajadora para la promoción tanto personal como social de nuestros hijos, y no nos la vamos a dejar arrancar. Es el momento de pelear con ella, y por eso yo coincido con Agustín. Tomemos conciencia de ello, y desde luego en la calle es donde se tiene que ganar esta batalla. Estamos decididos a estar en ella.
Estabas nombrando a Agustín. Yo quiero terminar con un artículo que ha escrito Agustín que se llama Desmontando mentiras en la educación, y él plantea media docena, ¿no?, de cuestiones. Yo os voy a leer solo la primera para tener una reflexión, que ya ha adelantado antes un momento. No es cierto que la educación sea un gasto. Lo dicen organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO o premios Nobel de Economía como James Heckman, que demuestra que por cada euro invertido por niño el rendimiento es entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en la educación inicial revierte en $8 del producto social en las etapas posteriores. Una rentabilidad mucho más elevada que la de fondos de inversión, dice el propio Heckman irónicamente. Es decir, es una de las mejores inversiones que puede hacer un país desde el punto de vista económico, porque todo lo que se invierta en prevención se ahorrará posteriormente en reinserción. Además, tiene resultados positivos desde el punto de vista cultural, social y político, porque ayudará a crear sociedades más cohesionadas y con una mayor calidad de la democracia. Con esta frase terminamos, y yo quiero plantear que quizás los esfuerzos que se hacen en educación, los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno, deberían ser en todas estas personas por las que el Estado ha invertido tanto dinero, personas que ahora mismo son licenciadas, personas que ahora mismo tienen un máster, posgrado o un doctorado, cómo retenerlas para que sean las personas que saquen de esta crisis a todos los ciudadanos que aquí estamos. Y sin más, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a todos nuestros invitados, a Mario Salvatierra del PSOE, a Agustín Moreno, profesor de Educación del Instituto, a Toil Delgado, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, a Lali Vaquero, de Izquierda Unida, y a Ramón Marcos, diputado de UPyD. Muchas gracias. Gracias.